Buenas noches a todos, Dios me los bendiga, qué bueno que acudieron a este llamado y que hoy estén todos en sus casas reunidos en el nombre del Señor. Vamos a orar y a darle paso a este estudio que tendremos y pidiéndole al Señor que nos dirija. Amado Dios, te damos infinitas gracias por esta noche, Señor. Gracias por cada persona que se ha sentado, Señor, para oír tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra no llegue vacía, sino que cumpla el propósito para la cual tú la envías. Bendice cada hogar, cada familia, Señor, que abre sus puertas para que tu palabra esté ahí, porque tu promesa es que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarás ahí en medio de ellos. Bendice sus vidas y sus hogares y ayúdanos, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a un terreno fértil. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Quiero comenzar esta noche con algunas de las estadísticas que hemos estado escuchando en este momento, las noticias más fuertes en nuestro país. Desde el 6 de marzo se confirmó la llegada del coronavirus a Colombia. El primer caso reportado por el Ministerio de Salud fue el de una joven de 19 años que llegó a Bogotá tras un viaje de Italia, y desde entonces el virus se ha propagado y ya son 93 casos confirmados y siguen en aumento. Para el momento en que yo grabé este video ya iban 96 casos de coronavirus en Colombia. Seguimos viendo las noticias que anuncian medidas por parte del Estado para poder frenar la crisis económica que se está presentando debido a la baja productividad en las empresas. A los colegios se les pidió dejar a los estudiantes en casa como una medida de protección para ellos. Empezamos a ver escasez de alimentos, escasez de productos de limpieza, geles, alcohol, jabón líquido, tapabocas y todos esos productos que son necesarios para prevenir la propagación desmedida del virus. Vemos en las noticias cómo escasean otros productos, alimentos. Las personas están abasteciéndose de una manera desmedida sin pensar en los beneficios de los demás. Vemos casos en que los contagios aumentan, casos de muerte por el virus, países decidiendo qué vidas pueden salvar y cuáles van a dejar morir por falta de recursos y oportunidades. Y en medio de toda esta crisis de salud mundial, también hay una crisis política de denuncia de corrupción en nuestro gobierno actual. Todas estas noticias negativas, que son muchísimas más, nos hacen sentir como que estamos perdidos, como que nos estamos hundiendo en esta situación, que la situación nos está ahogando. Incluso entre los más optimistas hay una sensación de hundimiento, una sensación de desespero. Así que esta noche yo quiero que veamos qué debemos hacer cuando estamos en medio de una situación en la que sentimos que nos estamos hundiendo. Y quiero que veamos un milagro de Jesús en la Biblia. Se registra en Mateo, en Marcos y en Juan, y es el milagro de Jesús caminando sobre el agua. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque Jesús no hacía los milagros para él mostrarse como poderoso. Él lo hacía de manera intencional para poder enseñarle a sus discípulos a confiar en Dios. En tiempos difíciles, en tiempos de tormenta, así como te sientes hoy cuando pareciera que todo hay caos y que nos estamos hundiendo. Esa tarde, en la tarde de esta historia, el contexto de esta historia, Jesús ya había hecho uno de los más grandes milagros y que se había extendido por todo Israel. Todo el mundo supo de ese gran milagro y fue la alimentación de 5.000 personas, aunque pudieron haber sido 15.000, porque la Biblia dice que era una gran multitud la que se había reunido a escuchar a Jesús. No habían cómo darle comidas a todos ellos y preguntaron a alguien que si alguien había traído algo de comer. Un chico que estaba entre la multitud había traído 5 panes de almuerzo y 2 peces. La Biblia dice que habían 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Así que tal vez podría llamarse la alimentación de los 15.000. Pero dice la Biblia que Jesús vino y trajo estos alimentos y permitió que se multiplicaran. Dice la palabra del Señor que el milagro comenzó a suceder, que comenzó a alimentar la gente y sobró alimento para ellos. Ellos no estaban interesados, la gente en ese momento no estaba interesada en ser alimentados, estaban interesados en un Mesías que viniera y los salvase en derrocar a Roma. Ellos esperaban a un guerrero, a un luchador. Así que después de este milagro, ellos querían nombrar a Jesús como su rey. Ellos querían levantarse, rebelarse contra Roma, querían hacer de Jesús el rey, pero Jesús les dijo: yo no he venido por razones políticas. Así que en ese momento Jesús se aparta a orar.
le dice a sus discípulos, después de que hace este milagro, que entren al barco, que vayan a Betsaida, porque este milagro había sucedido en el mar de Galilea y Betsaida estaba solamente a unas pocas horas desde la costa, y les pidió que se dirigieran así. Así que ellos solamente tenían que cruzar el lago, ellos se subían al bote y en un par de 2 horas tal vez llegarían al destino que Jesús les dijo que fueran. Y Jesús les dijo, en un rato estoy con ustedes, primero voy a orar. Y ahí es donde encontramos hoy nuestra historia, que está en Marcos capítulo 6, versículo del 45 en adelante, y voy a leerlo para ustedes. Dice así: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él les habló enseguida a ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región a donde oían que él estaba, y le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades, y donde quiera que iban, los pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas y le suplicaban que les permitiera tocar a Jesús, aunque sea al borde de su manto, y quienes lo tocaban eran sanos. Esta historia de Marcos, como les he dicho, es contada también en Mateo, en Marcos y en Juan, y así es como tenemos los detalles de esta historia. Lo que descubrimos es que venía una tormenta grande, se acercaba una gran tormenta, no era una pequeña lluvia, era un tifón, era un huracán, y ellos no podían ver la orilla. Jesús les había pedido que pasaran a Betsaida y habían estado haciendo grandes esfuerzos debido a la tormenta porque el viento estaba en su contra, dice la palabra. Dice que se fueron alejando y ahora estaban en el centro del lago llenos de miedo y veían como que alguien se acercaba hacia ellos caminando sobre el agua, y normalmente no es a gente caminando en una barca en medio de la noche, en medio del mar. Así que dice la palabra que se pusieron a gritar, que estaban llenos de miedo, pero Jesús les dijo, soy yo, no tengan miedo. Y cuando subió al barco, dice la palabra que la tormenta paró de manera instantánea. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Jesús intencionalmente manda a los discípulos hacia la tormenta. Él sabía que una tormenta venía porque él lo sabe todo, pero él ya tenía una lección de fe que quería enseñarles, y es la misma lección de fe que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Una lección sobre lo que ustedes y yo tenemos que hacer cuando tormentas como esta que estamos viviendo vienen a nuestras vidas y sentimos que nos derrumbamos. Una lección sobre lo que haces cuando las olas están golpeando contra ti y sobre ti, contra tu casa, contra el mundo, contra la nación, como lo que estamos viviendo en este día. ¿Cómo vas a lograr confiar en Dios? Porque sientes que te hundes cuando tú no puedes ver lo que va a pasar, cuando el futuro parece incierto, cuando lo que vemos en las noticias es que viene recesión económica, desempleo, situaciones duras, cuando nos sentimos que estamos en la oscuridad, no vemos el futuro, estamos confundidos. Y la Biblia dice en Juan 6 que para el momento en que ellos ya estaban tratando de remar, estaba oscurecido, ya no había luz, y la mayoría de ustedes tal vez nunca han estado en una oscuridad total, porque tenemos electricidad en todas partes, pero hace 2000 años en Israel no había electricidad. Si estabas en el medio de un lago y había nubes de tormenta, el cielo estaba completamente nublado, entonces no podías ni siquiera ver tu mano. Uno de los primeros síntomas para que cuando sientes que te estás hundiendo es que no puedes ver qué camino vas a tomar, es que no puedes ver la solución. Y la Biblia nos dice que la barca estaba en el centro del lago, un lago gigante, y cuando estás en el medio del lago significa que estás lo más lejos de la orilla, que no puedes salir del barco nadando hacia la orilla, es demasiado lejos, y tal vez tú te has sentido como si hubieras sido desviado de tu trayectoria, como les pasó a ellos. Ellos iban para un lugar más cercano, pero se desviaron
a causa de esta enfermedad, de este virus, de esta recesión. Sentimos que se ha cambiado nuestra trayectoria por un conflicto, por el temor de que algo suceda. Nuestros planes están como fuera de rumbo, estás a la mitad de esta tormenta y la Biblia dice que ellos estaban para este momento muy lejos, estaban fuera de su zona de confort en medio de la tormenta. La Biblia además nos dice en Mateo que ellos fueron arrojados alrededor, fueron maltratados por las olas, y Juan nos dice que las aguas crecieron brutalmente. El capítulo 6 de Marcos dice que el viento era contrario a ellos, y la palabra que realmente se utiliza aquí en el griego, donde dice que las aguas y las olas eran ásperas, es la palabra megas. Quiere decir que era una megatormenta, era una tormenta gigantesca, no era simplemente una llovizna, era una tormenta. De hecho, este tipo de tormenta era común en el mar de Galilea, porque está en el sector norte de Israel. Arriba en el extremo norte de Israel están los altos de Golán, que es un territorio muy disputado entre Siria y el Líbano. Son montañas muy altas y el aire es frío, el que sale de las montañas, y va directo hacia el mar de Galilea, que está realmente a unos 700 metros bajo el nivel del mar. Así es que es muy caliente y el agua y el clima es cálido. Cuando el aire frío golpea el aire caliente, causa estas grandes tormentas. Así que esto no es algo que sea poco común, es algo que causa miedo cuando sucede. Y ellos no solo tenían esta pequeña tormenta en sus vidas, estaban en una mega tormenta, como la que estamos pasando en este momento. El mundo entero enfrenta una mega tormenta a causa del COVID-19. Lo que nos empuja a una recesión económica está siendo afectado en tu salud, en tu trabajo, en tus finanzas. Por la noche no duermes, no puedes conciliar el sueño, sales a las calles con temor, no tienes paz, tienes ansiedad y angustia porque sientes que te estás hundiendo. Y yo sé que muchos de ustedes están sintiendo así. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas en esta situación? Y más importante, ¿qué hace Dios mientras estamos atravesando estos problemas difíciles? Normalmente pensamos, y mucha gente piensa, ay, que Dios se ha olvidado de nosotros, pensamos que Dios no está disponible, que está a miles de millas de distancia, que Él no está haciendo nada en esta situación que estamos atravesando, y nada puede estar más lejos de la verdad que esto. El hecho es que cada momento que tú atraviesas una tormenta, Dios está haciendo 4 cosas que quiero que las aprendas esta noche y las grabes en tu corazón. Las encontramos ilustradas en esta historia que acabamos de leer, Jesús caminando sobre el agua, y cada vez que atravieses una tormenta, piensa lo que Jesús está haciendo. Vamos a ver qué es lo primero que Él está haciendo cuando venga esta tormenta y te golpee. Jesús ora por ti. Jesús está orando por ti antes de que esta tormenta llegue. Eso es lo primero que tienes que tener claro. Jesús ora por nosotros antes de que suceda. Jesús está pendiente de la situación, y la Biblia nos dice en Mateo 14 que Jesús fue a la montaña a orar por sus discípulos. Él sabía que la tempestad venía. Recuerde que Él sabía que esta crisis iba a llegar desde antes. Él había planeado el milagro. Él quería que sus discípulos crecieran. Él en realidad les dijo a ellos que fueran en la barca y los envió hacia la tormenta porque Él tenía lecciones que quería enseñarles. La mayor parte del tiempo en la vida, cuando estamos pasando por problemas, por presiones, por situaciones difíciles, generalmente es por nuestra desobediencia. Esa es la causa número 1. Cuando yo no hago lo que Dios me pide que haga, nos metemos en problemas. Y al hacer caso omiso de lo que Dios me dice que haga, cuando no hago caso de lo que Él quiere que yo haga, eso me trae problemas. La desobediencia provoca tormentas. Hubo mucha desobediencia en la humanidad que nos lleva a vivir las situaciones que estamos viviendo hoy. Dios está esperando que escuchemos su voz, y Él sabe que estaremos en medio de las tormentas. Algunas tormentas en tu vida no son necesariamente, no significan que estés pecando, o no puede ser porque te hayas equivocado. Tal vez otras personas cometieron errores, y por ese error que cometieron vas a tener que vivir esa tormenta. Jesús quería enseñarles algunas lecciones a sus discípulos que sabía que no le iban a aprender de otra manera. Así que esta es una de las grandes lecciones que Jesús nos quiere enseñar, y que Job vivió también en la palabra. Dice la Biblia que Job no había hecho nada malo en su vida, y aún así en un par de días perdió a su familia, perdió su fortuna, perdió a sus hijos, su salud, su reputación, su poder, todo en cuestión de días. Y Job no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y la Biblia nos dice que Job no había hecho nada, que él era un hombre justo, que era un hombre bueno, que no era malvado.
trataba a la gente con dignidad y con justicia. Sin embargo, le vinieron estas cosas difíciles. Y Job, en el capítulo 19, versículo 8 de Job, dice: Dios me ha cerrado el camino y no puedo pasar. Ha cubierto de oscuridad mis senderos. No tengo duda de que algunos de ustedes se sienten de esta manera, como que Dios ha bloqueado el camino. Yo quiero casarme, pero no me he casado, quiero tener un bebé, pero no lo tengo, necesito trabajo, pero no me llega, quiero ir a la universidad, pero no puedo, y te sientes como que Dios está bloqueando tu camino y como que estás en oscuridad. Deja que te diga esto. Algunas tormentas que atravesamos simplemente no las vamos a entender hasta que lleguemos al cielo. Dios no te debe una explicación de todo lo que sucede en nuestras vidas. Él quiere que aprendamos a vivir por fe y no va a explicarnos todo. Puede pasar todo el tiempo diciéndonos que hagamos las cosas, pero no siempre, o pidiéndole a Dios respuestas, pero no siempre vas a saber por qué estás viviendo esta situación. Jesús ora por nosotros. Y escúchenme bien esto, por favor, y grábenlo en su corazón. Dios obviamente sabe todo lo que va a suceder. Él es eterno. Él conoce el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Él es omnisciente. Eso significa que lo sabe todo. Así que Dios ya sabe lo que va a suceder en tu vida esta noche, mañana o mañana por la tarde. Él sabe lo que va a suceder en tu vida la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, la década siguiente y el resto de tu vida. Él ya lo sabe. Es por eso que nunca vas a escuchar a Dios decir: wow, yo esto no me lo esperaba, me tomó por sorpresa, nunca me lo imaginé. Jamás. Dios ya lo sabe todo. Dios ya estuvo en nuestro futuro. Dios ya sabe lo que va a suceder en tu vida, lo bueno, lo malo, lo feo. Y la buena noticia de esto es que Él intercede por nosotros antes de que suceda. Y tal vez te estás preguntando ya en tu casa: pastora, ¿me está diciendo que Dios ora por mí? ¿Quiere decir que Dios habla consigo mismo? Claro que sí. Nosotros hablamos con nosotros mismos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos hablando con nosotros. Dios habla a sí mismo también y en oración. Jesús sabe lo que va a pasar en tu vida. Él ya lo sabe lo que va a suceder. Él está al control de esta situación. ¿Y sabes qué es lo bueno de esto? Que Él ya está orando por nosotros. Al igual que Jesús subió a esa montaña a orar por los discípulos que estaban en la tempestad, Él ha rogado por ti, por las tormentas que vas a pasar esta semana, este mes, este año. La noche de que Jesús fuera a la cruz, Él estaba con sus 12 discípulos, estaba orando, y Pedro, en una especie de jactancia, le dijo: Señor, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, yo moriría por ti. Y Jesús amaba tanto a Pedro, pero también sabía que era impulsivo. Así que Jesús le dijo: Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de mañana por la mañana. ¿Por qué? Porque él ya lo sabía. Pero él le dijo: no te preocupes por eso, porque yo he orado por ti. Yo he rogado por ti. Pedro, sé fuerte. No vas a perder tu fe en medio de esta situación. Y cuando regreses a mí, después de que te arrepientas por haberme negado, yo sé que tú vas a usar esta situación como ejemplo para fortalecer a otras personas que están pasando momentos difíciles. Esto es lo que nos dice Lucas 22:32. Jesús había estado en la montaña orando por sus discípulos. Y dice la palabra: pero yo he orado por ti, le dijo a Pedro, para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Él le dice a Pedro justo después que él sabe que lo negará, pero que él estaba intercediendo por él, que esa tormenta iba a pasar. El punto aquí es que Jesús ha orado por usted y por mí a través de todo el tiempo. Él sabe lo que vamos a pasar y Él ha rogado para que el Señor nos fortalezca, para que su Espíritu Santo esté acompañándonos. ¿Alguna vez usted había pensado en eso? Jesús vino a la tierra, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó para demostrar quién era Él, para demostrar que era el Hijo de Dios, y vuelve al cielo. Y la Biblia dice que en estos momentos, mientras Él está en el cielo, el trabajo de Jesús es orar por sus hijos. Eso es lo que Él está haciendo por nosotros, está intercediendo. Interceder significa como hablar con otra persona en nombre de un tercero. Romanos 8:34 nos dice que cuando atravesamos tiempos difíciles, cuando estás siendo tentado, cuando estás fallando, cuando pierdes tu fe, dice así la palabra en Romanos, dice: ¿quién nos condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Eso es lo que Jesús está orando por ti, está haciendo, orando por ti en medio de esta tormenta, está intercediendo por nosotros.
Es muy bueno que otras personas oren por ti. Me encanta cuando oran por mí. De hecho, puedo sentir las oraciones de las personas que hacen por mí. Pero una cosa es que la gente ore por ti. Pero pregunto, ¿te gustaría que el Hijo de Dios ore por ti? Eso es fantástico. ¿Por qué? Porque sus oraciones son contestadas. La Biblia dice que no importa lo que estás atravesando en este momento. Jesús ora por ti, está de tu lado para que seas fortalecido. Si usted ha confiado en Él como su Señor y Salvador, una de las cosas que Él está haciendo por ti es intercediendo por ti. Lo segundo que Jesús hace cuando estás en una tormenta es que Él se da cuenta de mi lucha. O sea, Él ora por mí antes de que ocurra esta situación y después se da cuenta de que yo estoy luchando en medio de esta tormenta. Él sabe lo que yo estoy pasando. Marcos 6:48. En el texto que estamos leyendo de la historia de los discípulos, dice que estos hombres estaban haciendo un gran esfuerzo para poder remar. Ellos estaban tratando de mantener el barco a flote, estaban tratando de volver a la orilla, estaban tirando los remos, haciendo grandes esfuerzos. Jesús ve tu esfuerzo. Jesús ve dónde estás luchando. Los discípulos no sabían que Jesús estaba prestando atención a lo que les estaba pasando allá en la barca, lo que estaba pasando en su vida. Así que estaban atemorizados, estaban aterrados, porque siempre nos da miedo cuando pensamos que Dios no nos está prestando atención. Y tal vez algunos están diciendo, Dios, no sé no sé por qué estoy pasando estos momentos, pero quiero que entiendas que Dios te dice, yo estoy aquí, tú no estás por tu cuenta, y tal vez te sientas en oscuridad y sientes que te estás hundiendo en medio de esta situación, pero Dios está prestando atención a cada detalle de tu vida. Dios sabe cuando no dormiste bien la noche anterior. Dios sabe cuando tu estómago está molesto. Dios sabe cuando tu mente está siendo atacada por sentimientos de temor, de terror, cuando estás ansioso, deprimido, cuando acabas de recibir una llamada telefónica y te tiene asustado o preocupado. Dios conoce tus emociones y la Biblia dice que Él tiene contados tus cabellos. Él conoce cada detalle de tu vida. Job 31:4 dice lo siguiente. Dice, ¿acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? Dios cuenta cada paso que das. Tal vez tú no sepas cuántos pasos das diariamente, pero Dios sí lo sabe. Él tiene tu vida completamente detallada. De hecho, Dios conoce tu vida mucho, mucho mejor que tú y se da cuenta de algo que está fuera de lugar en tu vida antes de que tú lo notes. Él se preocupa por los detalles de tu vida y Él presta atención a tu vida. Jesús no solo ve cuando yo estoy atravesando la tormenta, como que me he quedado sin trabajo, o estoy endeudado, o tengo conflictos con mi esposa, mi esposo, o lo que sea. Él lo ve, pero también se compadece de eso, porque la Biblia dice que nosotros porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, solamente que sin pecado. ¿Por qué Dios puede compadecer de las tormentas que atraviesas? Porque Él las atravesó. Dios vino a la tierra en forma humana a través de Jesús y vivió como ser humano. Así que si tienes problemas en este momento, Dios lo sabe. Dios sabe que estás cansado, Él sabe que estás frustrado, Él sabe que estás lo que se siente ser criticado, Él sabe lo que se siente estar confundido en la oscuridad, Él sabe lo que se siente tener tentación de todo tipo. Él dice, yo he estado ahí, yo fui un ser humano y yo no te voy a juzgar por eso, yo me compadezco de ti. Y cuando hablas con Dios acerca de la tormenta en la que te encuentras hoy, Él te va a decir que Él va a ayudarte y que Él conoce tu tensión, la tensión que sientes en tu vida. Él ora por ti y se da cuenta de tu lucha. La tercera cosa que Jesús hace en medio de esta tormenta que estamos atravesando es que Él viene en el momento de mi desesperación. Él viene en este momento en el que nos sentimos desesperados a nivel mundial. Él nos está diciendo, yo estoy con ustedes. Cuando estamos listos a renunciar, cuando decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis nietos, mis hijos, mi familia? Es en el momento en que Él viene a nuestras vidas y llega en el momento preciso. Nunca llega tarde, nunca llega antes, nunca llega después, ni demasiado tarde. Él viene a mí en mi momento de desesperación. Marcos 6 nos dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Este versículo está lleno de verdad y vamos a fragmentarlo por partes. Primero dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? Es entre las 3 y las 6 de la mañana. Así que estos chicos estaban agotados. Ellos habían estado luchando contra la tormenta por lo menos 9 horas, remando fuertemente, tratando de salvar el barco, tratando de salvar sus vidas por lo menos 9 horas. Jesús
Donde él había hecho el milagro, les dijo que subieran al barco. Betsaida solo estaba unas 2 horas. Todo lo que tenían que hacer era entrar al barco y deberían estar allí. Pero no era un viaje tan duro. Sin embargo, pasaron muchas horas. A veces viene una tormenta que te saca del camino y esto les pasó a ellos. Los sacó por completo del camino. No llegaron en el tiempo que ellos esperaban al lugar. Atravesaron una tormenta que no esperaban. Y ustedes y yo estamos atravesando tormentas que nos cambió los planes. Tuvimos que cerrar la iglesia, tuvimos que cerrar reuniones, nos sacó del camino la gente con problemas laborales, los chicos con problemas en su estudio. Estamos viviendo situaciones que no podemos controlar. Vientos en tu economía, vientos en tu relación con otras personas, vientos de otras personas que pretenden hacerte daño, vientos de personas que te han traicionado. Las tormentas han entrado a tu vida y están desviando tu trayectoria. Deberías estar en Betsaida a solo 2 horas de distancia y 9 horas más tarde estás en el mar, en la oscuridad, solo y a punto de morir. Las olas están rompiendo contra el barco. Las olas están castigando tu barco y ahora has perdido la esperanza de llegar a Betsaida. No solo quieres volver a estar seguro, pero ni siquiera puedes. Quisieras volver a hacerlo, pero no puedes. Hemos estado remando durante 9 horas. Tal vez han estado algunos remando durante mucho tiempo y no pueden ver la orilla de sus situaciones. No puedes ver la meta, tus proyectos. No puedes ver lo que quieres cambiar en tus vidas. Y la tormenta a ellos los sacó de su camino, así que estaban agotados, habían pasado horas, estaban frustrados, habían trabajado duro y como ya les había dicho, estaban tratando de llegar y trataban de sentirse a salvo. Lo mismo le pasó a estos hombres, igual nos sentimos nosotros hoy. Dice en la historia de Jonás, no sé cuánto la recuerdan, dice que cuando vino la tormenta enorme contra este barco, dice que estos hombres trabajaron fuertemente para hacer que la nave volviera a tierra, pero no pudieron porque el mar se había embravecido. También ellos atravesaron esa tormenta. Esta historia de Jonás también describe perfectamente sus vidas. Tu vida no está tranquila, está cada vez más salvaje, más rara, más dividida, más estresante, solo estás tratando de volver a la orilla y has trabajado mucho y horas y días y años y estás en tu momento de desesperación. ¿Qué hace Jesús cuando estás así? Me encanta esto, porque dice que Jesús se dirigió a ellos. Note que el versículo no dice que ellos fueron a Jesús, no dice que Jesús fue hacia ellos, porque ellos no podían llegar, ya ellos no podían seguir remando hacia Él. Él estaba con ellos y cuando estás en tu punto de desesperación, Jesús viene a ti. Y eso, Él sabe, porque sabe que hay un momento de debilidad en el que no puedes llegar, en el que estás atrapado en el barco, te estás hundiendo en el medio de tu situación, pero ahí es donde Él viene a tu vida como lo está haciendo esta noche, llegando a tu casa, a tu hogar, a presentarse delante de ti. Y me encanta que Él no estuvo en la orilla gritando qué tenían que hacer, mire, traten de esta manera. No, cuando estás en una tormenta, tú no necesitas instrucciones, tú necesitas un milagro. Necesitas que Jesús venga a tu vida, necesitas que Dios llegue a ti y eso fue lo que Jesús hizo. Él fue donde ellos estaban, intervino la tormenta. Eso es el evangelio. Dios no está en la línea lejana, en la costa, diciéndonos qué hacer. No, Él vino a nuestro encuentro. Él está en medio de nuestro dolor, de nuestro miedo, de nuestra depresión, de esta tormenta, del desaliento. Él vino a nosotros. ¿Qué clase de Dios tenemos? Tal vez te sientas abandonado, pero déjeme decirle en esta noche que no lo estás. Tal vez puedes sentirte abandonado por parte de Dios, pero no es así. La Biblia dice en Juan 14 que Él nos dice, no los voy a dejar huérfanos, yo volveré a ustedes. Y hermano y amigo que me escucha esta noche, cuente con eso. Cuando estamos en una tormenta, cuando me estoy hundiendo económicamente, cuando me siento que no, esto no va a salir, ¿cómo sé que Jesús va a venir? Porque Él lo prometió. ¿Cómo vas a saber que Jesús te va a acompañar? Él prometió que vendría. Ellos estuvieron luchando por muchas horas y Él vino. ¿Por qué no vino la primera vez que hubo la primera ráfaga de viento? Pues porque entonces no hubiera sido un milagro. Él quería enseñarles, Él estaba más interesado en su carácter que en su comodidad. Así que Él esperó hasta la hora novena. ¿Por qué? Porque Dios está esperando a que renuncies a tu autonomía y a que busques a Dios. Dios está esperando que el mundo entero doble sus rodillas, se humille a Él para que haya un milagro en medio de la situación que el mundo está viviendo hoy.
¿Cómo viene? ¿Cómo viene Jesús? Él viene caminando sobre el problema. Él viene caminando sobre esta enfermedad que nos asusta. Él viene caminando sobre la punta de las olas. A lo que le tememos, eso que le tienes miedo, a eso que crees que te va a matar, Jesús viene caminando sobre eso. Él tiene el poder para caminar por encima de los problemas. Así que ¿de qué te preocupas? Jesús puede solucionar ese problema que te asusta. Piensa en esto. Jesús creó el agua, Dios creó el agua, Dios pensó en el agua, Él puso el agua en su lugar, así que Él puede tener el agua, Él puede dar agua, Él puede sacar agua de una roca, Él puede separar las aguas del mar, Él puede caminar sobre el agua, Él puede hacer lo que quiera con el agua, porque Él la creó. Así que no tengo ningún problema en pensar a Jesús caminando sobre el agua. ¿Por qué? Porque Él la hizo. Así que Dios tiene el control de todos los elementos, el viento, el aire, el sol, la tierra, las enfermedades, las situaciones. ¿Y qué está haciendo Jesús? Caminando y demostrándonos que Él es Dios, que Él es grande y que no importa la tormenta que estamos viviendo. Hay una cuarta cosa que Jesús hace mientras estamos viviendo esta situación, y es que Él me muestra a mí su verdadera identidad. Jesús me muestra su poder. Aprendes lo que le gusta a Jesús en medio de las tormentas de la vida. No solo ves que Él es un maestro bueno, que es un líder ético, Él es un Dios, Él es el creador de del universo. Mateo 6 dice así, 49 y 50. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero Él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Cálmense, no tengan miedo. ¿Qué está diciendo Jesús al caminar sobre el agua? Él está revelándose a sus discípulos, y los discípulos al principio se asustaron. Ellos creyeron que era un fantasma, ellos creyeron que no, que era algo que se salía de sus manos, y tuvieron temor. Así que tal vez eso es lo que tú estás sintiendo en esta noche, pero Jesús hace tres cosas en medio de esto. Él les dice: cálmense, Él les dice: no tengan miedo, y Él les dice quién es Él. Se revela a nosotros y les dice: yo soy Jesús. Amén. Eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta noche. Él es Jesús. Él dice: cálmense. Ese es un reto. Él está pidiendo que nos calmemos, que en medio de la situación que estamos viviendo mantengamos la calma, mantengamos la paz, mantengamos la situación. Amén. Amén. Eso dice su palabra. Así que Él nos está diciendo que Él es el gran yo soy. Esa es la manera como Él se reveló a nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que yo quiero pedirles en esta noche y llamarlos a ustedes hacia la calma, porque Jesús, cuando dice que yo soy el gran yo soy, es lo que quiere decir en griego, son dos palabras, que es ego y ma. Eso es lo que significa esas dos palabras. Está diciendo: yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy, no tengas miedo, yo soy el único que puede controlar esta situación. Yo soy es el nombre de Dios. Y cuando Moisés le pregunta a Dios: Señor, cuando vaya donde la gente en Egipto, ¿qué les digo? ¿Quién les digo que me mandó? ¿Quién se supone que voy a decir que me envía? Y él le dice: diles que yo soy me ha enviado. El nombre de Dios es yo soy el que soy, no el yo fui, no el yo seré o yo el que espero ser. No, Él dice: yo soy el que soy, soy suficiente para todo en tu vida. Él es suficiente para nosotros, suficiente Salvador, suficiente sanador, suficiente en todas las áreas de nuestras vidas. 17 veces en el Nuevo Testamento Jesús usa la frase yo soy. Dice: yo soy el pan de vida, así que Él puede satisfacer nuestra hambre. Dice: yo soy la puerta para crear oportunidades que ni siquiera puedes imaginar. Yo soy la vid. Ustedes vivirán una vida fructífera si están conectados a mí. Yo soy el buen pastor, por lo que no deben tener miedo. Yo voy a cuidar de ustedes. Él dice: yo soy la verdad y la vida, y la verdad les hace libre. Yo soy la vida y realmente existirá si me das tu vida a mí. Yo soy la resurrección. No tienes que temer a la muerte. 17 veces Jesús dice ego y ma, yo soy. Escuche con atención. Estás en una tormenta en estos momentos, no solo por esta situación del virus, sino también tienes problemas económicos, estás en deuda, te has quedado sin trabajo o necesitas un trabajo. Tú no necesitas un trabajo, tú no necesitas un plan, tú no necesitas una persona, tú necesitas a Jesús. No necesitas un sistema, una nueva meta, un nuevo plan, necesitas que Jesús venga a tu vida.
Él es la respuesta. Dice su palabra que Él protegerá a los que le aman, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que lo aman. Necesitan un egoísmo. Necesitamos al gran yo soy en nuestras vidas. No te olvides que nunca, nunca vas a estar pasando solo en medio de una tormenta. Oremos y démosle gracias a Dios por esta noche, por su palabra que nos trae paz y que nos trae aliento. Yo espero que usted eche fuera todo temor y venga tranquilo, reconociendo que Jesús puede calmar esta tormenta que estamos viviendo y todas las tormentas que vengan a tu vida. Amado Jesús, te damos infinitas gracias por tu palabra en esta noche que nos recuerda lo grande y poderoso que eres. Pongo delante de ti todos estos hogares que han abierto su puerta, Señor, para que tú les recuerdes que lo grande que tú eres, el gran yo soy, el poderoso, el grande, el maravilloso. Quiero, Señor, darte a ti la gloria y la honra. Y allá ustedes en su casa, si alguno de ustedes aún no ha entregado su corazón a Cristo, yo quiero que usted le diga, Señor Jesús, yo hoy te entrego mi corazón. Te entrego mi vida, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Quiero entregarte a ti mis temores. Me arrepiento de haberte fallado y hoy, Señor, te pido que entres a mi vida, seas mi Señor y mi Salvador. Recibo el regalo de la salvación y de la vida eterna y hoy, Señor, en esta noche, recibo el regalo de tu paz. Gracias, Señor, porque tienes el control de nuestro país, de nuestra nación y de nuestra iglesia. Bendice a mis hermanos en sus hogares. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Los bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor me los bendiga y gracias por estar aquí esta noche. Bendiciones.